Estamos en otro programa de curas y monjas y hoy con un sacerdote salesiano, el padre Carlos Balmaceda. Bienvenido a nuestro espacio, padre. Gracias, Eduardo. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes este momento, ¿no? Bueno, ¿quién es el padre Carlos Balmaceda? Este cura grandote que vemos en las procesiones, lo vemos en Don Bosco, en el Suerte de María. Uno no es responsable a veces de la estatura que tiene, ¿no? Y bueno, creo que un poco la estatura viene por mis padres, que eran altos también. Bueno, yo soy nacido en San Juan, aunque desde muy chico tenía la intención o el deseo de ser sacerdote. Y entonces a los 14 años ya me fui al seminario en Córdoba, ¿no? Nosotros somos 7 hermanos, ¿no? Y dentro de eso uno se preguntará, ¿habrá otros más? No, decían, siempre mis hermanos decían, no, tonto basta uno en la familia, así es que, bueno, lo cierto es que partí para el seminario a los 14 años, ¿no? Padre, ¿y tu familia era católica practicante? ¿Cómo se Sí. vivía la fe dentro del seno familiar? Yo creo que no solo en mi familia, en el barrio, en el grupo de los amigos, la vida cristiana era algo natural, algo que se vivía. Yo creo que también aún mi vocación no es algo que viene como un aerolito. Yo digo, si tengo que decir a qué se debe mi vocación, en su origen, antes que yo me diera cuenta, en primer lugar a mi familia, ¿no? Que vivía la vida cristiana con intensidad. Yo me acuerdo una anécdota de cuando éramos chicos, el día sábado era toda la tarde un día de preparación para la misa del domingo, ¿no? Entonces los varones lustrábamos los zapatos, acomodábamos las cosas, mis hermanas planchaban las camisas, los pantalones, y era todo dejar en una silla bien colocadito todo, porque el domingo era el día de la misa, y misa en familia, ¿no? ¿Y de qué lugar de San Juan concretamente son ustedes? Yo soy de ciudad, ¿no? Una zona, un barrio que se llama Trinidad, ¿no? La parroquia de Trinidad también, San Juan. Padre, ¿y ustedes iban a colegios católicos? Bueno, fue variada la cosa. A mí me tocó ir a colegios católicos siempre. Justo que yo tenía que ir a Jardín de Infantes, recién se abrían los jardines, pude ir a un colegio de monjitas, ¿no? Y ahí hice jardín primero y segundo. Y después pasé al colegio Don Bosco, porque en esa época no estaban los grados inferiores en el colegio Don Bosco. Y allí comencé a estudiar, a conocer un poco más la vida de Dios. Tuve muchos sacerdotes que realmente me impactaban por su cercanía a los jóvenes, por su alegría, por su espíritu de trabajo. Bueno, yo creo que fueron cosas que sin darme cuenta fueron como abonando el camino, ¿no? ¿Cuándo le dijiste a tus papás que te ibas a ir a un seminario? Bueno, yo creo que por un lado siempre de alguna forma lo fui diciendo. Yo creo que tenía 7 años y comencé a ir a ayudar misa, y había un amigo, creo que otra influencia linda que uno lo ayuda en el camino vocacional son los amigos, ¿no? Tenía un amigo que sería unos 2 años mayor que yo, que se llamaba Lucas. Él era muy activo, para mí era un ídolo, ¿no? Me llevó él a ayudar misa, ¿no? Y estando allí, cuando a mí me preguntan, yo hacía todo lo que hacía el Lucas, ¿no? Él saltaba un canal, yo quería saltar el canal. Él subía a un árbol y yo con miedo quería subir al árbol. Y así, y cuando me preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, voy a ser cura como el Lucas, ¿no? Y bueno, el Lucas, casado, 5 hijos, nunca fue al seminario, una cantidad de nietos, pero por decir cómo Dios se vale de esas cosas, ¿no? Y creo que en un momento en que lo sentí muy fuerte fue cuando terminé el 7º grado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me venía como quemando algo por dentro, y entonces fui a hablar con un cura, que era padrino mío de confirmación, y llegué a hablar con él a la parroquia donde estaba, pero no pude hablar, ¿no? Entonces, porque estaba ocupado, Entonces me volví a mi casa, y cuando llegué a mi casa me acuerdo que le dije, mamá, tengo que hablar con vos, ¿no? Y sí, bueno, ¿qué pasa? Y entonces le dije muy serio, ¿qué pensás vos si yo digo que quiero ser cura?
Y claro, era tanta la emoción que me largué a llorar. Bueno, me acuerdo que la contestación de mi mamá en ese primer momento fue darme un abrazo. Y siempre en mi casa me dijeron, bueno, a mí o a mis hermanos, lo que ustedes elijan, nosotros los vamos a apoyar, ¿no? Y siempre he sentido ese apoyo de mi familia, la contención, las oraciones, el acompañamiento en el camino del seminario, todo eso, ¿no? ¿Por qué elegiste a los salesianos de Don Bosco? Yo creo que, a ver, más que elegir yo, el Señor me iba armando el camino. Cuando yo estuve trabajando en mi parroquia, que era curas diocesanos del clero, yo quería ser como esos curas que veía allí y acá, ¿no? Y bueno, y una vez, recuerdo un 15 de agosto, había terminado la procesión de la Virgen de la Asunta, y había un cura de Don Bosco que había estado allí en la procesión. Y entonces me acerqué y yo le dije, bueno, a mí me gustaría ser cura. A los 2 o 3 días me llamaron y me pescaron. Así es que, digo, fue eso. Y después fue llegar y encontrar en el seminario salesiano todo aquello que uno buscaba, ¿no? El amor por la Virgen, la vida eucarística, los amigos, los partidos de fútbol, las largas caminatas. Yo estudié en el seminario de Córdoba, ¿no? Así que fueron... 14, ingresas con 14 años, ¿y cómo es esa formación? ¿O cómo era bueno, en ese momento? En ese momento, digamos, básicamente era terminar el secundario. Yo entré para tercer año con 14 años, de aquella época, tercer año, y bueno, era a terminar el secundario, luego, 17 años para 18, hice mi petición para ir al noviciado salesiano, que lo hice en Santa Fe, y después de un año, ya habiendo hecho los votos como salesiano, fui a estudiar la filosofía en Salta, ¿no? Ahí estuve, fueron 2 años de filosofía muy linda, con un panorama de una piedad popular muy, muy intensa, ¿no? Y después, bueno, nosotros siempre tenemos 3 años, 2 o 3 años al menos, de práctica pastoral que se hace en alguna obra salesiana. Y luego los 4 últimos años de teología lo hice en el seminario diocesano de Córdoba. En el próximo bloque, padre, vamos a hablar respecto del momento de la ordenación, los destinos que has tenido, y luego respecto del apostolado que estás realizando completamente aquí en San Rafael. Estimados amigos, ya volvemos aquí en De Curas y Monjas con el padre Carlos Balmaceda, salesiano de Don Bosco. Y la ordenación me ordenó sacerdote Monseñor Primatesta, que digo, bueno, yo también veo y leo los signos. Justo ahora estoy en esta diócesis donde el primer obispo de esta diócesis fue el cardenal Primatesta, ¿no? Seguimos aquí en De Curas y Monjas con el padre Carlos, y antes del bloque decíamos, nos contabas, padre, respecto de tu formación en el seminario, y bueno, decíamos el momento de la ordenación. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién te ordenó? Bueno, fueron hace más de 30 años de mi ordenación, fue en el año 1982, y bueno, estaba estudiando, como dije en el bloque anterior, en Córdoba, y la ordenación me ordenó sacerdote Monseñor Primatesta, que digo, bueno, yo también veo y leo los signos. Justo ahora estoy en esta diócesis donde el primer obispo de esta diócesis fue el cardenal Primatesta, ¿no? Él en realidad quería muy mucho a los salesianos, nos apreciaba mucho, y ya de entrada le había dicho al inspector, dice, esto no te los ordena nadie, como él decía, esto te los ordeno yo. Así es que, bueno, fue una gran alegría, fue en la Basílica de María Auxiliadora de Córdoba, la ordenación, y después, bueno, uno comenzó la vida, digamos, pastoral. ¿Y cuál fue precisamente el primer destino y cuál de esos has tenido? Bueno, los primeros casi 8 años estuve en casa de formación. No porque fuera excelente formador, sino fundamentalmente creo que me mandaron a hacer toda la formación de vuelta, ¿no? Así es que estuve primero como catequista y encargado de disciplina en el seminario menor, eso fueron 2 años. Después estuve 2 años muy lindos
tuve que salir de la región nuestra, porque estamos divididos por regiones en la Argentina, y fui a La Plata como asistente de novicios. Allí también estuve 2 o 3 años. Ahí pude también tomar contacto con las actividades neocatecumenales, con muchos jóvenes, porque en ese momento teníamos, a lo largo de 10 kilómetros, teníamos 12 oratorios. Y bueno, me tocaba acompañar a los novicios, que en ese momento eran 50 novicios de la Argentina, y ahí desarrollar las actividades pastorales con ellos, darle clase a los novicios, etc. Después volví a Córdoba como asistente y encargado de la pastoral del posnoviciado, que sería la etapa de la filosofía nuestra, ¿no? Entonces allí también estuve 3 años, ¿no? Y luego de eso me hicieron director de un colegio de Córdoba, director, párroco, ecónomo, representante legal, había una escasez única, así es que un colegio en San Vicente, un barrio muy tradicional en Córdoba, con mucha gente de mucha potencia y a la vez muchas barriadas pobres, ¿no? Bueno, eso me fue habilitando en un montón de visiones nuevas que uno teóricamente las tiene, porque dice soy salesiano, soy sacerdote, pero bueno, la vida misma te va formando, ¿no? Y después de San Vicente fui como encargado de la economía en una escuela agrotécnica que tenemos en Río Cuarto, una escuela bastante compleja porque son 5.000 hectáreas, la escuelita, ¿no? Y bueno, con toda la parte de administración del campo, los trabajos de los alumnos, las distintas tareas que tienen que ir capacitándose por niveles, como decía, siembra del campo, tambo, fábrica de quesos, de dulce de leche, es decir, un panorama que también me gustó mucho, ¿no? Porque, bueno, creo que iba el Señor haciéndome desarrollar muchas cualidades que uno tiene y que cree que no tiene hasta que las pone en práctica, ¿no? Y después de ahí me dieron un tiempo más de espiritualidad, podría decir así. Fui 5 años de párroco a una parroquia muy populosa, muy grande de Tucumán, la parroquia Don Bosco, ¿no? Que tiene, en 1 hectárea tiene, porque es una manzana, 2 colegios, más un primario y más la parroquia, así es que en ese lugarcito nomás eran aproximadamente unos 3.000 alumnos en total. Entonces un continuo ir y venir de jóvenes, de grupos, muchísimos grupos apostólicos, ¿no? Y desde allí ya parte para aquí. De ahí vine para acá, para San Rafael, hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Padre, ¿qué es para los salesianos el oratorio? Bien, el oratorio más que un lugar, creo que es un estilo de vida, ¿no? Un espacio donde se comparte en familia, donde se va creciendo, donde hay una familiaridad entre educadores y los jóvenes, en donde mutuamente se van ayudando, complementando. Es un espacio de santidad, al menos en el pensamiento de Don Bosco, ¿no? Entonces, así tendría que ser, ¿no? Y entonces, y es un lugar también que es una escuela de formación en valores, ¿no? Don Bosco lo sintetiza en 4 aspectos, ¿no? Una casa donde se comparte, un patio donde se vive reunidos en alegría, en entusiasmo, donde se conoce a la gente. Una escuela, no tanto como una escuela en sí formal, sino como un espacio en donde se aprenden estos valores que dije recién. Y el cuarto lugar sería, bueno, o la característica, el cuarto es una parroquia. No tanto como parroquia en sí, sino un lugar donde se vive la fe, donde se crece, conociendo a Jesús, a María, y en donde se hace una propuesta concreta de santidad, ¿no? Padre, ¿cómo esta espiritualidad ha influido en tu vida? Porque hoy aquí en San Rafael la principal actividad que estás desarrollando es el Zohar de María, ¿no? Una obra que tiene la espiritualidad salesiana. Sí. Bueno, yo creo que en esto no es algo que uno va buscando o que va haciendo, sino más bien creo que ha sido un momento en el cual
el Señor sale al encuentro de uno. La Madre Teresa decía más o menos así, es como una vocación dentro de la vocación. O vos estás desarrollando algo y después el Señor te dice, bueno, pero quiero que de una forma particular hagas esto o aquello, ¿no? En el próximo bloque vamos a conversar más sobre el Zohar de María y este trabajo que realizan con el estudio de la palabra, que me parece que es lo que marca al Zohar. Estimados amigos, ya volvemos aquí en De Curas y Monjas con el padre Carlos Balmaceda. Por eso, si yo le tuviera que decir algo a los jóvenes, anímense a hacer lo que su corazón sueña, pero con ganas, con energía, ¿no? Seguimos compartiendo este programa con el padre Carlos Balmaceda y hablábamos en el bloque anterior del Zohar de María. ¿Cuál es la espiritualidad, cuál es el carisma, si se quiere, del Zohar de María y cómo surgió el Zohar? Yo creo que surge primero de una experiencia salesiana que ya habíamos comenzado en Tucumán. Por ahí decíamos, bueno, ¿qué habrá que proponerle a los jóvenes? ¿Cómo acercar más a la gente a Dios? Íbamos probando dentro de la tradición salesiana lo que uno conoce. Bueno, hacíamos grupos y centros para rezar el rosario. Después dijimos, bueno, invitemos a los jóvenes a rezar vísperas. Y bueno, y tuvimos varios meses haciendo esa experiencia. O, a ver, inculquemos más la devoción mariana, cómo se puede movilizar. Y todo eso como una inquietud de decir, cómo permitir que la gente pueda conocer el camino hacia el Señor, ¿no? Junto con esto uno iba mechando con la palabra de Dios, así surgía, parecía, ¿no? Y después la palabra de Dios como que nos fue ganando, ¿no? Con varios jóvenes que hacíamos allí un camino, inclusive con varios laicos, y ahí creo que se fue perfilando. Después yo vine para San Rafael pensando, bueno, como en otras veces uno cambia de actividad, y se tiene que meter en donde está y hacer lo que sigue. Y ahí fue cuando nos fuimos dando cuenta que la palabra había venido a nosotros para quedarse un poco, ¿no? Para ayudarnos a leer la propia vida, que fue la novedad al principio, para ayudar a entender los caminos del Señor y cómo el Señor va tejiendo un camino de salvación y de respuesta y de propuesta de vida a partir de la palabra, ¿no? Cuando hacemos referencia a la palabra, padre, concretamente para la gente que nos sigue, que por allí no está muy familiarizada con la iglesia, ¿a qué hacemos referencia concretamente? Bueno, creo que en primer lugar hacemos referencia a Cristo, que es la palabra con mayúscula, como la presenta, por ejemplo, el apóstol Juan, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Es la experiencia de un Dios cercano, ¿no? También la palabra encierra toda la sabiduría y la riqueza que está en la Biblia, sobre todo en los evangelios, por decir y ahí, por ejemplo, hay una expresión linda de San Agustín que dice, la palabra, con mayúscula, se esconde detrás de las palabras. Entonces, como una invitación a bucear y a encontrarse con el Señor detrás, pasando más allá de la historia, del cuento, de lo que se cuenta, del milagro, encontrarse con un Dios que está vivo y está hoy presente, ¿no? Ahora, el estudio de la palabra, particularmente en el Zohar, tiene una característica que es que no solamente se quedan encerrados estudiando como ratones de biblioteca, sino que tienen una proyección con muchísimas actividades muy dinámicas hacia la comunidad, ¿no? Es que la palabra, si no se proyecta fuera de uno, en una misión, en una acción caritativa, en realidad es una palabra muerta. Por eso uno va encontrando que la palabra esa te va descubriendo nuevos frentes, nuevas necesidades que se dan dentro o fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces eso te va a llevar a hacer clases de catequesis especial, a trabajar con los jóvenes o creando grupos de meditación de la palabra, donde, bueno, fundamentalmente en el Zohar nosotros hacemos una lectura espiritual de la palabra, es decir, tratando de llegar a ver, como hacían los padres de la iglesia, cuál es el sentido espiritual que algunas palabras
tienen dentro de la Escritura, ¿no? Padre, ¿y cómo se inserta eso en la actual pastoral que nos está proponiendo el Papa Francisco? Bueno, yo al Papa Francisco no lo he conocido nunca, me encontré con él y me saca una foto. Siempre lo he seguido un poco, sobre todo desde que estaba como obispo en la conferencia episcopal, a través de sus discursos. Y era un hombre sumamente profundo, y un hombre que no se queda en el tiempo, sino que hace que camines más allá, te da ese impulso. Yo creo que en este momento nosotros percibimos creíamos que habíamos llegado a un muy buen nivel de salir, de trabajar, y sin embargo nos damos cuenta que recién estamos como en el inicio. El Espíritu Santo te ilumina y te va marcando nuevos caminos, ¿no? Yo creo que también podría decir que la gente tiene muchas necesidades, pero dentro de las principales necesidades es la necesidad de Dios. Creo que es uno de los grandes hambres que sufre, de las grandes necesidades que tienen los jóvenes, los adultos, la familia hoy, ¿no? Y entre ese contexto, ¿cómo se presenta precisamente la proyección del SOAR? Y yo creo que la proyección nos lleva a crear nuevos centros de meditación de la palabra. En este momento tenemos 9 o 10 pequeños centros que se reúnen en casas de familia para meditar la palabra acá. En estos días hemos estado también en San Juan, donde han quedado funcionando 4 centros. Dios mediante, en la próxima semana visitaremos las comunidades de Tucumán y de Embarcación, en la diócesis de Orán. Bueno, también hay otros miembros del SOAR que van siendo como fermento en una masa, ¿no? Que a veces está ávida de Dios, ¿no? Padre, estamos llegando ya al final de este espacio y me gustaría por ahí una reflexión tuya. ¿Por qué un joven debería plantearse su vocación, una vocación sacerdotal? Yo creo que toda persona, en resumen, busca ser feliz. Creo que hoy hay en el shopping de la vida una oferta y una gama de proyecciones que te van diciendo: con esto vas a ser feliz, con esto vas a llegar a triunfar, si te pones aunque sea en la última colita de un equipo de fútbol, podés tener éxito. Ahora, la diferencia es que Jesús te da un plus, te da una felicidad que no termina, te da un hambre de conocer, por ejemplo, la palabra, que no te quedás ahí, tenés que seguir investigando, tenés que seguir leyendo, tenés que seguir comprendiendo, ¿no? Creo que la satisfacción mayor que el ser humano, aún un ateo, puede tener, es que su mente tenga respuestas. Dios es la respuesta. Él mismo es la propuesta, respuesta, ¿no? Y yo creo que cuando uno se anima a mirar eso de frente, por eso si yo le tuviera que decir algo a los jóvenes, anímense a hacer lo que su corazón sueña, pero con ganas, con energía, ¿no? Y en todo eso vas a ir descubriendo la presencia de Dios. Y si en eso que vas a hacer no estás movido por algo egoísta, para ganar plata, para tener mis bienes, para hacer mis cosas, sino que estás movido porque querés hacer feliz a otro, querés ayudar a alguien, querés descubrir más, querés salir más allá de tus propias fronteras, creo que Jesús es la respuesta. La palabra de Dios es el día a día de la carta de Dios, la carta de amor de Dios que nos va salvando, ¿no? Vale. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo, y un gran saludo y una bendición especial para todos los que ven este programa. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y como siempre le decimos, será hasta nuestra próxima entrega, pero rece durante este tiempo para que el Señor envíe más curas y monjas que nos hagan santos a todos. Gracias.